Las sobrecompras que hemos visto estas últimas semanas, tanto en criptomonedas como en índices tradicionales, permiten que de cara a los próximos días podamos ejecutar diferentes ideas de trading a corto plazo. Así que en el vídeo de hoy voy a hacer un análisis general del mercado, comentaré las dos métricas que indican qué está pasando con Bitcoin y te enseñaré qué ideas de trading tengo en mi lista de seguimiento y cómo tú puedes buscar otras ideas por tu cuenta. Bueno, estas son las dos métricas que vamos a tratar, pero antes de hablar de la última hora de Bitcoin, antes de explicar en qué se basan estas dos métricas, quiero hacer un análisis general del mercado y quiero comentar también las ideas de trading. Esto lo dejaremos para la parte final, siguiendo el orden lógico del análisis. Entonces, recientemente, no solo en criptomonedas, sino que también como representación de Estados Unidos, podemos coger, por ejemplo, el Nasdaq. En Estados Unidos hemos visto grandes movimientos ascendentes, pero es que como representación de índices europeos podemos coger evidentemente el Eurostoxx o podemos coger el DAX, donde podemos comprobar que literalmente en todos y cada uno de estos activos hemos visto grandes movimientos de sobrecompra, y esto en una tesitura semanal. ¿Qué quiero decir con ello? Quiero decir que entendiendo que el mercado se ha sobrecomprado, entendiendo que el mercado además ha llegado a niveles de resistencia, porque cuando te sobrecompras indica que subes mucho y muy rápido, con lo cual es habitual llegar a ciertos niveles de resistencia, del mismo modo que cuando te sobrevendes, caes mucho y muy rápido y llegas a ciertos niveles de soporte. Pero bueno, como estamos en sobrecompra, esta sobrecompra de aquí, que hemos visto en diferentes activos, ha llevado a que esos activos lleguen a niveles de resistencia, y entendiendo cómo se mueve el precio de forma natural, después del impulso viene el pullback, podemos entender que 1 más 1 son 2, y el 2 en este caso nos puede derivar a pullbacks. Entonces, lo que vamos a buscar, en lo que nos vamos a centrar, es en poder aprovechar este tipo de pullbacks a corto plazo. Veremos más adelante en el análisis de Bitcoin cómo podemos aprovecharnos de ese pullback o hipotético pullback en Bitcoin, de qué forma podemos operar en swing, en day trading, en largo, en corto, cómo podemos aprovecharnos de Bitcoin. Pero lo que primero voy a hacer es desarrollar diferentes ideas de trading en índices europeos e índices estadounidenses, ya que, como digo, no solo tenemos sobrecompra, no solo tenemos nivel de resistencia, sino que nivel de resistencia y sobrecompra indican posible pullback, pero no es tan sencillo, no es una regla de tres tan sencilla, porque hay que marcar ciertas características y ciertas bases que nos puedan asegurar que de algún modo la probabilidad es de formar un pequeño pullback antes que de seguir rompiendo, porque con esta fuerza tan grande que estamos viendo en todos estos índices, ¿qué nos asegura que realmente puede hacerse un movimiento a la baja en forma de pullback? Pues es un poco lo que vamos a comentar ahora mismo, ¿no? Esto, como digo, ha generado la aparición de muchas ideas de trading que pueden completarse literalmente durante las próximas horas. Hay algunos trades, aquí tenemos el primero, en los cuales pueden completarse hoy mismo. Y claro, en el directo de ayer, justamente de Trading Lab, directos privados que hago cada semana, ya estuvimos comentando, así que justamente es de lo que vamos a hablar ahora. Pero antes de continuar con el vídeo, quiero presentarte Trading Lab, la formación y comunidad en la cual enseño a analizar y a operar con mis estrategias personales. Y el motivo de esta integración es que no solo estamos de descuento por Black Friday, sino que además regalamos 12 meses de comunidad, un curso de scalping y otro de cuentas fondeadas solamente a las 100 primeras personas que quieran entrar. Pero antes de hablarte de la oferta en sí, déjame explicarte dos cosas. La primera es que en Trading Mastery encontrarás todo lo que necesitas para hacer trading como yo, ya que entre los 70 módulos que hay encontrarás 6 estrategias de trading distintas. En unos días, por cierto, añadimos una nueva, mi propio diario de trading e incluso mi trading plan. El tema es que no solo tienes acceso a estos vídeos, que van a ir cambiando a medida que voy ajustando detalles en mi operativa, sino que también imparto 2 directos semanales con toda la comunidad. Uno llamado sesión de trading y otro revisión de trades. La segunda cosa de la que quiero hablarte es que en la comunidad de traders encontrarás más de 900 alumnos, donde por ejemplo Sergio comentó no hace mucho que ya tiene sus cuentas fondeadas, lleva 6 meses siendo rentable y gana $4.000 al mes, o por ejemplo Brandon, quien ya ha comunicado que está dedicándose al trading. Pero todo esto es posible
posible porque en la comunidad los propios alumnos se conectan entre ellos para realizar llamadas grupales, comparten sus trades, comparten sus dudas e incluso yo mismo expongo mis propias ideas y análisis. Pues bien, además de todo esto, la oferta de Black Friday te regala un nuevo módulo sobre cuentas fondeadas, donde aprenderás todo lo que necesitas sobre esta nueva tendencia, y uno de scalping, que el tipo de operativa más a corto plazo. Pero es que no es solo esto, sino que tendrás acceso a 12 meses totalmente gratis a nuestra comunidad de traders, ya que creemos que el trading es un negocio que necesita tiempo y no queremos limitarte en ese sentido. Recuerda solo una cosa, esta oferta dura hasta el domingo día 26 de noviembre y solo van a poder acceder 100 personas. Si te interesa, clica en agendar llamada, link que encontrarás en la descripción y primer comentario del vídeo, porque así podrás realizar una pequeña llamada de cualificación, donde te atenderemos de forma más personal. Entonces, lo primero, estamos hablando de índices europeos, índices estadounidenses, da igual, estamos hablando de índices. ¿Cómo detectamos la idea? Porque podemos operar un índice, pero también podemos operar una empresa. ¿Cómo detectamos ideas de trading? Lo primero es analizar los índices. Entonces, tú analizas el DAX, el Eurostoxx, Nasdaq, SP500 y te haces una idea de lo que está pasando en esos índices. Por ejemplo, vamos al SP500. ¿Por qué? Pues porque en base a lo que esté sucediendo con el índice, tú puedes entender qué está sucediendo con esas empresas que subyacen al índice. El SP500 es el índice o uno de los principales índices de Estados Unidos que alberga 500 de las empresas más importantes de todo Estados Unidos. Entonces, evidentemente, cada empresa tiene un peso importante dentro de este índice, pero en términos generales, lo que esté sucediendo con el índice, a grandes rasgos, estará precedido por lo que esté sucediendo con la mayoría de esas empresas, de esas 500 empresas que forman el índice. Con lo cual, si analizas primero el índice, ya puedes filtrar qué puede estar pasando en estas 500 empresas. Y esto con cualquier otro índice. Entonces, ¿qué estamos viendo en el SP500? Estamos viendo, y ahora ya vamos a hablar de la idea de trading, para luego pasar a hablar de cómo podéis, por vuestra propia cuenta, buscar otras ideas. Pero bueno, como digo, tenemos este nivel de sobrecompra ante todo pronóstico, ante lo que podíamos esperar. El precio rechaza estos niveles de aquí. ¿Y por qué? En una primera instancia hablábamos de pullback para seguir cayendo y luego estuvimos hablando de ruptura y de la ruptura pasar a los máximos recientes, simplemente porque analizamos el cómo se formó ese pullback. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que independientemente de que tú puedas esperar un movimiento, tienes que asegurarte y analizar el cómo se forma este movimiento, porque aunque esto pueda significar esto, si no se cumplen ciertas características dentro de este pullback, puede que el precio siga haciendo así. Pues ahora estamos en una tesitura similar pero diferente. ¿Por qué similar? Porque la idea de todo esto es la misma. ¿Diferente por qué? Porque no es un pullback para seguir cayendo, sino que estamos hablando de un movimiento acelerado e impulsivo. Entonces, lo que tenemos que hacer es analizar cómo se forma este movimiento para entender si lo que puede pasar es esto o si lo que puede pasar es esto. Entonces, ya tenemos la estructura general, sobrecompra, nivel de resistencia. Es muy importante que os fijéis en que haya un buen nivel de resistencia. Otros activos, como por ejemplo Apple, vamos a marcarlo, no tienen un nivel de resistencia tan claro. El nivel de resistencia de Apple está aquí, en los 193, que representan literalmente los máximos históricos. En este máximo de aquí, en los 189, pero es únicamente un máximo. O en este nivel de aquí, en los 181, pero primero que ya lo hemos pasado hace tiempo y segundo que también era únicamente un máximo. Entonces, ¿dónde hay más valor en resistencia? ¿En Apple o en SP500? Hombre, es evidente que en SP500. Así ya vamos viendo cómo podéis por vuestra cuenta buscar ideas. Entonces, dentro de esta estructura general, ¿qué es lo que queremos ver? Queremos ver en gráfico diario una desaceleración. Justamente el día de ayer para Estados Unidos cerró bastante bien. 0,74% en SP500, 0,58 Dow Jones y 1,19 Nasdaq. El único que no cerró bien fue el Russell, que cerró menos 0,20%. Pero bueno, independientemente de ello, el buen cierre de ayer permitió que el SP500 llegara claramente al nivel de resistencia. Ahora, ¿qué queremos ver? Una desaceleración.
Queremos ver que este índice desacelera, porque la desaceleración es el paso previo al giro, tanto para abajo como para arriba. El mercado, dentro de hacer así, aquí hay desaceleración, aquí hay desaceleración, ya sea a través de velas de desaceleración, de velas de reversión, de patrones o de los tres elementos. Entonces, lo primero que queremos es ver desaceleración en nivel de resistencia. Ya lo tenemos. Falta la desaceleración, pero bueno, esto lo veremos durante el día de hoy, durante el día de mañana, tranquilamente. ¿Y cómo queremos o en qué queremos que derive esa desaceleración? Fijaros qué es lo que pasó aquí. El precio llegó muy fuerte y a medida que iba llegando al nivel de resistencia, ¿qué empezó a formar? Un canal. Un canal es una estructura de reversión, es una estructura bajista y terminó formando ese movimiento. Fijaros, impulso, pullback y a medida que va llegando nuevamente al nivel de resistencia, desacelera. Esto es desaceleración. Paso previo al giro. Cae. ¿Y qué hace cuando cae? Vuelve a desacelerar. Paso previo al giro. Sube. ¿Y qué hace cuando sube? Vuelve a desacelerar. Paso previo al giro. Y así se mueve el mercado. Con lo cual, si no vemos desaceleración en gráfico diario, nos da igual todo. ¿Eso significa que no pueda caer el mercado sin una desaceleración? No. Nunca hay una certeza en nada, nunca hay una regla general y que se pueda aplicar a todo, pero la probabilidad de que se forme este movimiento en forma de pullback es increíblemente más elevada si vemos una desaceleración. En el momento en el que se vea esa desaceleración, bajamos de temporalidad a gráfico de una hora. Y en una hora, ¿qué es lo que buscamos? Un patrón. ¿Por qué? Porque si esa desaceleración en gráfico diario, es decir, si el gráfico diario frena con velas de desaceleración y el gráfico de una hora se traduce en que esta desaceleración diaria es un patrón de cuña, de triángulo, de hombro, cabeza, hombro, de doble techo, si son patrones de reversión, estás confirmando en diferentes temporalidades la misma historia. Entonces, en este gráfico de una hora, como puedes comprobar, aún le queda movimiento, aún es pronto. ¿Esto de aquí qué es? ¿Es un canal? No lo sé, puede ser. ¿Es un patrón de cuña que se va a ir cerrando poco a poco? Puede ser. ¿Es un patrón de triángulo? Puede ser. Pueden ser muchas cosas, pero como no somos artistas, no somos pintores, no tenemos que ponernos a dibujar. Lo que tenemos que hacer es saber qué queremos ver del gráfico y aplicarlo. Esta es la idea del SP500. Ahora te explicaré, como digo, cómo puedes buscar tus propias ideas. Pero esta de aquí, por ejemplo, es la idea del DAX 30, del índice de Alemania, que cumple con los mismos requisitos. De esto estuvimos hablando justamente ayer en Trading Lab. Nivel de resistencia en gráfico diario. Fíjate, ya tenemos una primera desaceleración. En Alemania, en Europa, ya venimos con un día de antelación, ya hemos formado una desaceleración. ¿Entiendes? Entonces, después de esta desaceleración, si bajamos de temporalidad, vemos que en gráfico de 4 horas el precio está como frenando y en gráfico de una hora, ¿qué vemos? ¿Esto de aquí qué es? Un patrón de triángulo. Y el triángulo puede ser, sí, tanto de continuación como de reversión. Pero claro, estando tan sobrecomprado en nivel de resistencia y con divergencias MACD, hombre, es mucho más probable que el triángulo sea de reversión. ¿Por qué? Porque dentro de que puedan ser las dos cosas, vemos otros elementos que nos indican que la probabilidad decanta hacia una dirección. Entonces, en este caso, tenemos una estructura más avanzada de qué es lo que queremos ver, de qué es lo que buscamos. ¿Cómo voy a ejecutar yo esta posición? Pues en el momento en el que el precio contacte nuevamente con la parte superior, yo buscaré ruptura de diferentes diagonales, en una hora, en 5 minutos, etcétera, etcétera. Y la forma de ejecutarla es muy sencilla. Ponte que ejecutamos por aquí. Stop loss siempre por encima del máximo anterior y take profit pueden ser diferentes formas. Primero, el inicio del patrón o segundo, la media móvil de 50 de 4 horas. Voy a ponerla. Está un poquito más abajo. La media móvil de 50 de 4 horas, que debido a la gran sobrecompra que se ha formado, evidentemente queda muy separada. Pero son las dos formas de salir del trade. Entonces, estas son las dos ideas generales de trading que puedes encontrar. ¿Son las únicas que tengo? La respuesta es no. Hay muchas más ideas. ¿Cómo puedes encontrarlas? Antes de ello,
comentar, vigila con las noticias de hoy. Hoy vamos a tener noticias. Hoy vamos a ver cómo comparece Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, a las 17:00 UTC+1. Vamos a ver las actas del FOMC. Podremos conocerlas de las últimas reuniones del FOMC. A las 20:00 UTC+1 también. Es decir, estas noticias pueden, punto número 1, deshacer la idea de trading a corto plazo y que tengamos que volver a rehacer el análisis, es decir, pues que el precio, en vez de iniciar el día de hoy, por ejemplo, ya desacelerando, pero sale la noticia y sube más, pues tenemos que volver a empezar. O, por el contrario, pueden acentuar lo que esperamos. Esto ya lo veremos. Lo único que sabemos es que no podemos controlarlo. Así que no tienen por qué ser noticias que afecten demasiado, pero siempre que hay una noticia entre medio puede haber algún tipo de afectación. Pero oye, ¿cómo puedo buscar mis propias ideas de trading? Porque aquí me has enseñado 2 ideas, pero es que hay muchísimas más ideas, está lleno de ideas. Pues es muy sencillo, yo te recomiendo que dentro de TradingView, como digo, yo ya te he puesto en bandeja lo más complicado, que es detectar la estructura y saber cuál es el patrón que buscamos. ¿Y en qué activos? Europa, ya lo hemos comentado con el ejemplo del DAX, y Estados Unidos, lo hemos comentado con el ejemplo del S&P 500. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Vas a la parte inferior izquierda de TradingView, donde pone analizador de acciones, clicas, levantas esto y te vienes aquí, donde pone filtros. Bueno, te aseguras que el mercado sea evidentemente de Estados Unidos, o si quieres que estamos hablando de Europa, pues pones EUR y eliges, o pones Alemania y eliges, en fin. Lo primero es asegurarte del mercado. Lo segundo, te vienes aquí donde pone filtros, y en el caso de Estados Unidos, tipo de símbolo, estamos buscando acciones ordinarias. Importante. Submercado. Aquí no hace falta que elijas nada, le das a cualquiera. Índice. Aquí no hace falta que hagas nada, le das a cualquiera. Y directamente te sales de aquí. Entonces, ahora te van a salir todas las acciones de Estados Unidos que puedes operar. ¿Cómo tienes que hacerlo? Lo ordenas por capitalización de mercado. Esto es de menos a más, esto es de más a menos, y como ves ya te sale Apple, Microsoft, Google, Amazon, Nvidia, Meta, Berkshire Hathaway, Tesla, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual vas una por una buscando los puntos que hemos comentado: sobrecompra, resistencia, y en base a eso ya vas a la desaceleración, el patrón y demás. Hemos visto cómo, por ejemplo, en el S&P 500 está todo un poquito verde, porque aún tiene que desacelerar, pero por ejemplo, en Nvidia lo tenemos todo un poquito más avanzado. Voy a quitar esto de aquí, perdón. Voy a quitar esto de aquí. Por ejemplo, Nvidia. Fíjate cómo en Nvidia, esto es gráfico semanal, lo vamos a poner en gráfico diario. Aquí tenemos como la zona de resistencia, y el precio ya lleva días desacelerando, algo que ha derivado en que se esté formando un patrón un poquito más avanzado. Pues mira, ya tenemos esta diagonal y pues podemos marcar esto como falsa ruptura, podemos ver hasta dónde llega este patrón de cuña, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no todas las empresas van a ir al mismo ritmo que el S&P 500 o que el Nasdaq. Cada una irá a un ritmo diferente. Ahí está tu trabajo, el filtrar y el crear una lista de seguimiento más compleja en base a lo que te he comentado que tienes que buscar. Entonces, ahora que ya de forma indirecta hemos hecho un análisis de la última hora del mercado en general, voy a analizar la última hora de Bitcoin. Vamos para aquí, a Bitcoin, y lo haré tanto a través de 2 métricas muy interesantes, como también a través del análisis de la acción del precio que estamos viendo y cómo podemos aprovecharlo de cara a las próximas semanas. Entonces, lo primero, el análisis genérico a través de las 2 métricas. Si le doy a indicadores, estos son indicadores de pago, así que seguramente no vais a tenerlos. Pero bueno, aquí tenemos el primero y el segundo es este de aquí. ¿Qué 2 indicadores son? El primero de aquí es el registro natural del precio. Simplemente divide el precio entre la media móvil simple de 20 semanas. ¿Qué quiero destacar? Si marcamos el punto exacto en el que se encuentra ahora mismo este indicador, como puedes comprobar, se encuentra, y voy a ir marcando diferentes líneas verticales, en el mismo punto que aquí, que aquí, que aquí, que aquí, que aquí, en el halving, que aquí, que aquí. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6. De las últimas 6 veces que el precio de Bitcoin ha llegado a este nivel,
en 5 ocasiones ha formado un movimiento correctivo. Ha tardado un poquito más, como puede ser pues, en esta ocasión de aquí, en marzo, que subió primero un 11% para luego formar una caída de un 19-20%, o ha tardado menos, como por ejemplo en este punto de aquí, en agosto del 2021, donde el precio directamente forma una caída. Ha caído más, como por ejemplo en agosto del 2021, que cayó un 22%, o ha caído mucho más, como aquí en noviembre del 2021, que cayó un 77% porque inició el mercado bajista. ¿A qué quiero dirigirme con esto? Quiero dirigirme a que estamos en un punto donde en una alta probabilidad el precio de Bitcoin va a formar un movimiento correctivo. Y no hablo, ya lo sabéis, no hablo de esto, no hablo de esto, hablo de momento esto. Y ahora veremos cómo lo podemos aprovechar. ¿Tiene que ser el 100% de veces? No. Fíjate, aquí, en el año 2019, el precio llegó al mismo nivel en el que se encuentra ahora, ¿y qué hizo? Primero subió un 168% más. Esta métrica, o mejor dicho, este dato del 168% debe invalidar los otros momentos en los que en un 100% de veces ha formado un movimiento correctivo. Hombre, yo creo que no. Yo creo que seguimos con una probabilidad elevada de ver ese movimiento en forma de pullback. No solo porque lo dice esta métrica, que yo creo que es bastante claro. No solo porque lo dice la acción del precio, que ahora volveremos a hacer un hincapié muy rápido de un minuto en ello, sino porque también, si nos centramos en esta métrica de aquí, esto es simplemente el riesgo de burbuja a corto plazo. Nuevamente, vamos a marcar el punto en el que nos encontramos. Pues estamos literalmente en el mismo momento en el que nos encontramos vamos a marcarlo, en agosto del año 2021, formamos un pullback. En octubre del 2021 formamos un mercado bajista. En enero del 2023, pullback. En abril del 2023, pullback. Pues estamos literalmente en el mismo nivel donde hemos formado tantos otros pullbacks. Con lo cual el riesgo de burbuja a corto plazo empieza a ser demasiado elevado, siendo ya los siguientes niveles zonas de sobrecalentamiento propias únicamente de finales de mercado alcista. Esto nuevamente nos vuelve a indicar, con una probabilidad importante, el precio de Bitcoin durante las próximas semanas formará un pullback. ¿Tiene que ser desde aquí ya para abajo? No. Hemos visto que hay veces donde el precio sigue subiendo un poquito más. ¿En qué nos tendremos que focalizar? En el cómo forma ese movimiento ascendente. Porque, y antes de pasar a la idea de trading en Bitcoin, estamos viendo cómo la desaceleración es evidente. Y lo que no podemos estar es pendientes de una desaceleración para un pullback en Estados Unidos, pero en Bitcoin, como no nos interesa, hacer oídos sordos. No puede ser. Entonces, ¿qué es lo que valoro? Lo mismo que llevo valorando durante las últimas semanas, que el precio pueda formar un movimiento descendente antes o después. Mientras se siga moviendo así, la probabilidad sigue siendo elevada. Y no lo digo solo yo, no lo dice solo el análisis técnico objetivo, sino que también lo indican diferentes métricas. En este caso, esperaremos a este movimiento a la baja. Aquí nos focalizaremos en el cómo. Ya lo comenté hace un par de semanas. ¿Cómo se forma este movimiento? ¿Por qué? Porque podemos saber o podemos esperar que el movimiento sea este. Pero del mismo modo que hemos visto antes, ¿qué nos dice que va a ser esto y esto? ¿O qué nos dice que va a ser esto y esto? Nos lo va a decir el cómo el precio llegue a este nivel. No hay otra forma de saberlo. Y esto de aquí no invalida la estructura o el bull run, ni invalida nada de esto. No tiene nada que ver. Una cosa no va con la otra. Entonces, ¿a qué me refiero y por qué apuesto yo? Hombre, yo ahora mismo apuesto por esto. Es por lo que yo apuesto y es en lo que yo me voy a centrar, buscando una entrada en swing, algo que ya comentamos hace literalmente 3 semanas, en el momento en el que vimos esta desaceleración, ya comentamos que lo que iba a buscar es una entrada en swing en estos niveles, donde el precio pueda apoyarse pues, en la zona que sea y podamos buscar una gran continuación alcista, un gran movimiento de continuación. Yo, personalmente, ya voy largo. Yo ya voy largo en Bitcoin. Yo compré Block buscando este patrón de impulso, pullback y continuación. Estoy largo dentro del precio de Bitcoin a través de un ETF. Entonces, ¿el tema cuál es? El tema es que esto es lo que buscamos en medio-largo plazo. Y en el corto plazo, ¿buscamos ponernos en corto, como hemos comentado en Europa, en Estados Unidos y demás? La respuesta es no. Motivo simple. El motivo es que, ya lo comentamos, en el DAX, en Eurostoxx,
en S&P 500, en Nasdaq. Tenemos un nivel de resistencia claro. Bitcoin no tiene un nivel de resistencia claro. Si tú quieres encontrar niveles, los vas a encontrar. ¿Es suficiente este mini toque de aquí y esta zona de aquí como para interpretar que esto es un nivel de resistencia importante? En mi opinión, no. En mi opinión, no es suficiente. Un nivel de resistencia es literalmente esto. Toque, toque, desaceleración, toque, 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 toque. Esto es un nivel de resistencia. El punto en el que nos encontramos, en mi opinión, no es suficiente. No digo que no haya estrategias de trading o analistas que puedan interpretarlo como tal y que se pongan cortos. Perfecto. No va con mi forma de operar. Es simplemente eso. Yo prefiero, por mi personalidad y mi experiencia, esperar a que el precio haga así y entrar así. Y no estar condicionado por un trade a corto plazo en un nivel que no me convence del todo. Así que nada, voy a dejar este vídeo por aquí. Quiero recordarte, como he comentado en la integración, que estamos de oferta en Trading Lab, Black Friday, donde regalamos literalmente 12 meses de comunidad, workshop de cuentas fondeadas, workshop de scalping, la formación de forma vitalicia, las actualizaciones de la formación de forma vitalicia, directos privados conmigo, directos privados con la comunidad. Bueno, es la mejor oferta que hemos hecho nunca. Abajo en el primer comentario fijado y en la descripción del vídeo vas a encontrar el link para poder agendar una llamada y que tratemos tu caso de forma personal. Este vídeo lo voy a dejar por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.